Bienvenidos, esto es el programa Análisis, gracias por acompañarnos. Hoy tocaremos algunos temas relacionados con COVID y algunos aspectos que vendrán en próximos meses. Primero, hablaremos acerca de la estrategia que estará dándose para que se haya un regreso a clases. Es importante que ya muchos estados, entre ellos Jalisco, pues pretenden regresar a clases en agosto. Esto es algo que hasta el momento está estipulado, veremos qué ocurre. Ve los detalles. Si les parece, la respuesta es todo sigue conforme a lo planeado. Tenemos que continuar en la preparación de la estrategia para el regreso a clases. El daño que se le ha generado a los menores por estar fuera de sus aulas, lejos de sus maestros y sus compañeros, es enorme. Lo hemos venido platicando con el secretario de Educación, también con el rector de la universidad. Nosotros tenemos que seguir preparados para el regreso a clases en el siguiente ciclo escolar, como se tiene previsto. Pero, pues como todos sabemos, es difícil hacer proyecciones infalibles con el virus. Esperemos que haya condiciones. Por lo pronto, no hay ningún cambio en la estrategia, nos estamos preparando para regresar a clases presenciales como se tiene previsto. Confío, espero que podamos seguir en esa ruta. En Jalisco señalan que sí o sí el regreso a clases va debido a que ha habido algunos daños a los estudiantes que no han acudido a clases durante este tiempo y que quieren evitar ese tema. También le comento ahora que el presidente de la República en días pasados habló acerca de ese regreso a clases, que dijo que ya era necesario un regreso a clases de estudiantes debido a que también no podían dejar de que los estudiantes ya no fueran a la escuela. Contrario a eso, es importante que sigan acudiendo. Vea lo que dijo. En general, es un acuerdo del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. Ya se reinician las clases a finales de agosto en todo el país. Hay condiciones para eso y ya estamos trabajando en el plan para mejorar las escuelas porque han estado abandonadas durante mucho tiempo, crear las condiciones básicas para el regreso a clases presenciales. La escuela es nuestra para enviar apoyos a las sociedades de madres, de padres de familia y que esos apoyos se utilicen para limpiar la escuela, para pintarla, para arreglarla, para que si falta agua, si están mal los baños, se arreglen, que esté en condiciones la escuela. Aprovecho para convocar a todo el pueblo de México y en especial a las madres, a los padres de familia, que ya se empiecen a organizar, que nos ayuden en esto, desde luego con las maestras, con los maestros, que todos ya empecemos los preparativos para el regreso a clases, que no nos reunamos una semana antes, sino con tiempo, que ya empecemos a tener reuniones, que las madres, los padres de familia lleven a cabo reuniones en cada escuela para ver en qué situación están las aulas, hablar ya con las maestras, con los maestros, que nos ayuden, de modo que cuando iniciemos sea general. No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, a los jóvenes, a maestras, a maestros, al personal educativo, porque está demostrado de que la pandemia afecta más a las personas mayores. Ya para entonces vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores, a todos, incluso no solo mayores de 60, ya mayores de 50 años. La gente mayor, ayer llegamos al 41% del total de vacunados mayores de 18 años. Entonces, como no vamos a tener escasez de vacunas, al contrario, vamos a tener más vacunas y estamos vacunando en promedio 500, 600 mil personas diarias. Se va a seguir avanzando en la vacunación. Ya los maestros están vacunados y en el caso de los niños
y en el caso de los jóvenes, cuando hay contagio, los riesgos son menores, porque nos urge el regreso a clases presenciales. No hay nada que sustituya a la escuela, nada. Si seguimos así, el daño va a ser mayor en lo emocional, lo afectivo, en lo familiar. No es nada más el retraso en lo académico, es que ya necesitamos la mejor terapia para los niños, para los jóvenes, es la escuela. Eso es lo que tenemos que hacer. No, puede quedar como una opción, sí, puede quedar como opción, como alternativa, sí, para no negar la posibilidad a los que no quieran regresar, porque también una cosa es decir, vamos a abrir las escuelas y otra cosa es, vamos por la fuerza a abrir las escuelas. No, por la fuerza nada, nada, nada. Un día después de esta declaración señaló el presidente de la República que debería ser opcional, que no se puede obligar a nadie a regresar a clases y todo esto dependiendo de la cantidad de casos de COVID que haya en cada estado. Pero sí es importante, señalan autoridades federales y estatales, que se dé ese regreso a clases. Es importante lo que está ocurriendo. Ve los detalles. Con la pandemia se cerraron las escuelas, estamos ahora preparándonos para el reinicio a clases presenciales. Tenemos que poner en buen estado las escuelas, ya voy a hablar de eso, porque necesitamos del apoyo de autoridades estatales, municipales, también de las sociedades de madres, de padres de familia, porque han estado abandonadas las escuelas durante mucho tiempo. Hay escuelas incluso hasta vandalizadas y necesitamos arreglarlas, porque vamos a reiniciar las clases, así, en definitiva. No hay nada que lo impida. Hay pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios, pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagio. Y ya no podemos seguir con las escuelas cerradas. Necesitamos abrir. De modo que el inicio de clases se va a dar y vamos a presentar aquí, yo pienso que para la semana próxima, ya una propuesta para que con tiempo nos preparemos todos, madres, padres de familia, autoridades, maestras, maestros, todos, que no nos malacostumbremos, sino tenemos que regresar a clases a finales de agosto, de acuerdo al calendario escolar. Veremos al final qué ocurre con este regreso a clases, si se dará en agosto como está estipulado o siguen incrementando la cantidad de casos, con lo cual pues estaría en riesgo este regreso presencial a las escuelas. Y antes del corte comercial le comento la siguiente mención de televisión por cable Tepa. Ya tenemos el nuevo servicio de fibra óptica con los servicios de televisión, internet y telefonía. Y este mes de julio están instalando hasta 4 televisiones sin cargo adicional, pagando solamente la suscripción. Normalmente cada televisión tiene un costo extra, pero durante julio las 4 televisiones que se instalan van a ser gratuitas. Esta promoción es válida solamente durante julio, para que pueda marcar al 378-782-3736. Ahí están informando más acerca de este tema. Vamos ahora al corte comercial, regresamos con más información. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos. Ahora parece que la estrategia en todo el país es ir abriendo hospitales según se vaya ocupando
contrario a lo que pasó el 2020, donde hospitales completos se cerraron para atender a pacientes de COVID, ahora en casi todos los estados de México están haciendo lo siguiente. Estaban abriendo espacios dependiendo de la cantidad de personas contagiadas de COVID, porque se irán atendiendo todas las emergencias o las operaciones que estaban programadas que todo el 2020 se suspendieron. Esa es la estrategia que estará tocándose en Jalisco como en otros estados. Identificando estos efectos positivos de la vacuna cuando se logran coberturas de vacunación importantes. Esta gráfica es muy semejante a la que presentó públicamente la Agencia de Salud Pública de Inglaterra. Lo que se ve en la zona de las barras azules arriba es la curva epidémica de casos, las personas que han presentado enfermedad, y pueden notar, como lo hemos dicho en semanas recientes, que se ve al final este pico epidémico que se está presentando actualmente después de 6 meses de no haber tenido crecimiento de la epidemia. Sin embargo, en forma de espejo se ve en la región verde que está inmediatamente debajo las personas que han sido hospitalizadas. Y pueden notar ustedes cómo, si bien se presenta este pico de casos, no se presenta este pico de hospitalizaciones. Y esto es la consecuencia positiva de tener una población vacunada y de haberlo hecho de acuerdo a un plan científicamente diseñado que están vacunando. ¿En qué empezamos? Vacunando personas adultas mayores, que son las que tienen la mayor propensión de tener enfermedad grave, y hemos logrado reducir la enfermedad grave en toda la población en general, pero en particular en las personas adultas mayores. Esta comparación entre la situación de tener casos, pero tener una menor proporción de aumento de las personas hospitalizadas y aún más de las defunciones. Lo que se ve con líneas de color que están ilustradas en amarillo, la primera ola epidémica, en azul la segunda ola epidémica y en verde esta tercera ola epidémica que tenemos en este momento. Todas están ajustadas a la fecha de inicio de esas olas epidémicas. Está claro que la primera ola empezó cuando empezó la epidemia, en febrero de 2020. La segunda ola epidémica empezó en octubre de 2020 y llegó a un punto máximo en enero de 2021. Después se redujo durante 6 meses consecutivos. Vamos a ver cómo se maneja esto de la hospitalización, cuántos hospitales serán al final abiertos para COVID. Esperemos que no sean muchos, pero como va el incremento de casos, puede que se dé un cierre de hospitales como estaba el 2020. Esperemos que eso no ocurra. Vamos ahora a hablar acerca del tema de las variantes de COVID que están en Jalisco, también un tema que debe interesarnos debido a la peligrosidad que resulta esto. Las variantes, estas son las variantes que han sido reportadas. Hay que recordar que hay 2 tipos de variantes, ¿no? Unas variantes que llamamos variantes de preocupación, que son las que han sido denotadas como que son las variantes con más probabilidad de contagio, con más probabilidad de llevar a pacientes a hospitalizarse, y tenemos 37 variantes de preocupación que han sido ya determinadas en el estado de Jalisco, de las cuales tenemos 14 alfa, 3 delta, 20 gamas. Estos son la alfa, recordar que es la primera que fue descrita, que es la variante que sale en el Reino Unido. La beta no existe todavía en Jalisco. Esta es la variante que surgió en Sudáfrica. La gamma es la que surgió en Brasil y la delta es la que surgió en la India. Recordar que, de acuerdo al director general de la Organización Mundial de la Salud, se espera que esta variante delta llegue a ser la variante más común en el mundo en su momento. Sin embargo, no es la que más presencia tiene en el estado de Jalisco. La que más presencia tiene de las variantes de preocupación ha sido la gamma y solamente tenemos 20. Estas otras son variantes de interés que se llaman, ¿no? Estas variantes de interés, hay 142 de ellas, 142 detecciones. Recordar que la B1 1519, que es la que más frecuente tenemos,
fue la primera que reportó la Universidad de Guadalajara, y es importante recordar el trabajo importante que está teniendo la Universidad de Guadalajara en la detección de la vigilancia genómica, es decir, del gen del virus SARS-CoV-2, para poder tener una identificación tanto de variantes de interés como de variantes de preocupación en el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco es la gamma, seguida por la alfa, y el menor caso, que son 3 casos que tenemos, son de la delta. Sin embargo, el director de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que muy probablemente la delta sea la que en un momento dado llegue a ser la más prevalente de todas las variantes. Recordar que este es una variante, no es el virus per se, sino una variante del virus, ¿no? La más común que tenemos en el estado de Jalisco es la gamma, o sea, la que viene de Brasil, y sin embargo no es la más frecuente que tenemos. La más frecuente que tenemos es la que ya había diagnosticado la Universidad de Guadalajara. Es una variable no de preocupación, sino una variable de interés, y es la B1.1519. De esas tenemos 68 detecciones de variables. Nosotros seguimos investigando a los pacientes, seguimos tomando las PCRs y analizando los casos que pudieran ser sospechosos de alguna variante, con la finalidad de poder hacer la detección, el análisis epidemiológico, el cerco sanitario, porque hay que recordar que independientemente de las variables... Se da a conocer que posiblemente la variante Delta sea la más común que esté manejándose a nivel mundial. Veremos qué ocurre con el paso de los años y de las variantes de COVID, cuál será al final la variante que será más común entre las personas. Vamos al corte comercial, pero antes le comento que ya tenemos el servicio de fibra óptica con los servicios de televisión, internet y telefonía. Y durante julio estarán instalando hasta 4 televisiones sin costo adicional, pagando solamente la suscripción. Normalmente, por cada televisión lleva un costo adicional, y durante julio estarán instalando hasta 4 televisiones sin un cargo adicional. Para más información pueden marcar al 378-782-3736. Ahí estarán dándole todos los detalles de la instalación de fibra óptica que tiene televisión, internet y telefonía. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y eso ha ocasionado que se incremente la cantidad de casos. Por ejemplo, el uso de cubrebocas en muchos municipios ya dejó de usarse, ya está en desuso, pues de nueva cuenta el incremento de casos de personas intubadas y que han fallecido está causando alarma y problemas entre la población. Ojalá que ya podamos parar esta pandemia, que aunque mucha gente dice que no existe, lamentablemente está causando mucha enfermedad, muchos casos en esta región de Los Altos y en todo el país. Ojalá que pronto pueda terminar esto, y lo que nos queda es cuidarnos y atendernos nada más. Le agradecemos por ser parte del programa Análisis. Gracias y hasta pronto. El primero, sobre restaurantes y en general sitios que pueden estar abiertos. La perspectiva del manejo epidémico ha ido cambiando a lo largo del proceso, no solo en México, sino en el mundo. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es lo mismo una epidemia en el momento en que está arrancando, con una sociedad todavía en posibilidades de hacer medidas más extremas de contención o de mitigación, como estas reducciones de movilidad, y la necesidad de preparar las capacidades hospitalarias. Ese fue el escenario cuando empezó la epidemia, en México, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier país. Llega la epidemia, llega la enfermedad, y lo que hay que ganar es tiempo para poder poner las capacidades, particularmente las capacidades hospitalarias. En países que teníamos muy deteriorado el sistema de salud, es el caso de México al arranque de la epidemia, lo hemos comentado también mucho, era indispensable tener una mitigación inmediata,
lograr aplanar la curva, de lo que se habló muchísimo durante 2020, para que nos diera tiempo de adquirir los ventiladores, todo el material, entrenar a los médicos, que teníamos un déficit enorme, contratamos más de 50,000 personas, etcétera. Necesitábamos, era indispensable aplanar la curva. 18 o 17 meses después del inicio de la epidemia, tenemos un escenario sustancialmente diferente. En primer lugar, tenemos ya aprendido una serie de lecciones que la propia epidemia nos ha dejado. Hemos logrado tener un protocolo de reconversión hospitalaria ya muy establecido. Desde julio de 2020 publicamos el lineamiento y sigue en actualización cuando es necesario. Desde luego compramos los distintos materiales, equipos, los ventiladores, se entrenaron a unidades de atención, etcétera. Y hoy la posibilidad de reactivar a esos hospitales, a esas unidades, es sustancialmente más eficiente. Eso no quita la necesidad de hacer medidas de mitigación, de reducir el riesgo, pero desde luego nos pone en una situación mucho más conveniente. Por el otro lado, tenemos una sociedad desde luego cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy a lo que era en febrero de 2020. Tratar de forzar la situación cuando ha habido importantes efectos en la vida pública, económicos, sobre todo para las familias que tienen mayor escasez de recursos. No olvidemos que más de la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza y no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica. Tiene consecuencias económicas generales para el país y también no es conveniente forzarlo. Hay ámbitos específicos, se han destacado, el presidente los ha mencionado en particular, el de la educación pública, por las consecuencias que tiene sobre la juventud y la niñez el estar en este estado especial, anormal, de reclusión. Eso tiene consecuencias emocionales, psicosociales. Por todas esas razones, también el confinamiento no puede ser tan severo, tan estricto como lo fue al inicio, cuando tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia. Como el balance entre confinar para reducir los contagios y desconfinar para evitar el daño social es un equilibrio continuamente en revisión, es un equilibrio dinámico. La enfermedad en los países que tenemos alta cobertura de vacunación ya no es una enfermedad que tenga un comportamiento tan virulento. Puede seguir causando enfermedad grave, que no haya duda, puede seguir causando la muerte, pero en la proporción de la sociedad que se ve afectada, afortunadamente ya no es tan grande, precisamente porque la mortalidad y la gravedad se redujeron como producto de la vacunación y una amplia cobertura en las personas de mayor riesgo. Sí, el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como lo significó al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto tiene que ver con algo que ha estado en la esfera pública, que es el tema del semáforo de riesgo COVID. El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo COVID, porque ya, incluso en el color más alto de la escala, ya no implica cierres absolutos. Y hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo. Entonces, no debe extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aún cuando haya crecimiento de la epidemia, como en Quintana Roo, pero lo que sí es muy, muy importante es que las distintas medidas de seguridad sanitaria se cumplan a cabalidad en esos espacios públicos y en la periferia. Con la información vamos ahora a tocar el tema de que ahora está preocupando que se dé contagios entre personas jóvenes. Hoy sobre la pandemia queremos dirigirnos en especial a la juventud para que tenga presente cuáles son sus riesgos, cuál es la situación que enfrenta y que no es despreciable. Es importante que tomen en cuenta
todos ustedes que son jóvenes y mujeres jóvenes, que también ustedes pueden ser afectadas y afectados por la epidemia de COVID-19. En México y en el mundo. Esto es un fenómeno que está ocurriendo en muchos países, en particular los países que hemos tenido programas de vacunación amplios y que hemos logrado ya una cobertura muy importante de la población mayor de 50 años y por lo tanto la epidemia se ha desplazado ahora a las personas jóvenes. No quiere decir que ha aumentado el riesgo absoluto en personas jóvenes, pero sí que del conjunto de la población, quien ahora es afectada es la población joven. En México tenemos ya vacunados a 38,5 millones de personas, esto representa el 43% de la población adulta, de la población mayor de 18 años, y este avance, como hemos indicado desde que presentamos públicamente el programa de vacunación el pasado 8 de diciembre, empezó de las personas de mayor edad y se ha ido recorriendo a las personas que tienen menos años. Esta semana empezamos ya en varias entidades federativas la vacunación de 18 en adelante. Por eso es que hace 3 semanas abrimos el registro o el preregistro a personas de estas edades para estar ya programando las distintas vacunas. Hemos tenido ya una recuperación importante del abastecimiento con embarques de 5, 6 o hasta 7 millones en total para las 6 tipos de vacuna en cada semana. Estas se distribuyen de manera inmediata y se empiezan a poner. Conforme son poblaciones de mayor tamaño, el tiempo que lleva esto, el tiempo de ir vacunando cada categoría o cada grupo de edad es desde luego un poco más lento. Originalmente vacunábamos en 4 o 5 días, poblaciones más pequeñas, ahora esto nos está llevando hasta 8 o 10 días para cubrir en cada entidad federativa el bloque de la población respectiva. Pero regresando al mensaje a la juventud, la semana pasada presentamos aquí cómo la epidemia de COVID-19 en México, país con alta cobertura de vacunación, ya no es una epidemia tan virulenta. Se redujo la brecha, o se amplió más bien la brecha entre la ocurrencia de casos, la hospitalización y las defunciones. Esto quiere decir que, aunque tenemos el momento del tercer repunte en donde aumentan los casos, la proporción de personas que llegan al hospital o que tristemente pierden la vida es menor por el hecho de que son personas de menor riesgo y las personas de mayor riesgo ya han sido vacunadas en su mayoría. Pero aquí viene el mensaje a la juventud, ahora con esta imagen. Lo que se ve en esta imagen son 3 representaciones de la distribución de edad de los casos de COVID. En el panel de hasta arriba son los casos en general, cualquier nivel de gravedad, incluye una gran mayoría, es más del 85%, son los casos leves. En el panel de en medio son las personas con enfermedad grave, las que son hospitalizadas, y en el panel de hasta abajo las muy lamentables defunciones. Y las 2 curvas lo que representan son en rojo cómo se distribuía por edad según la escala que se muestra en la parte baja de la diapositiva, que son los años de edad de la persona. En rojo cómo se distribuía en la primera y segunda olas, de manera muy semejante, la primera ola con un pico máximo en julio de 2020, la segunda en la primera semana de enero de 2021. Y esto contrasta de manera muy clara con lo que ocurre ahora y está representado en color verde con la tercera ola, el tercer repunte. Podemos ver que se ha recorrido 6 a 7 años la distribución de edad. Hoy está afectando predominantemente a las personas jóvenes. La mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID en este momento son ya personas menores a 52 años y la enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas. La enorme mayoría, esto es más del 97%, son personas que no fueron vacunadas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque estos datos en conjunto lo que muestran, y es el mensaje que queremos insistir, es que la vacunación protege, sobre todo protege de enfermedad grave y del riesgo de muerte, y si tú eres una persona joven,
también estás en riesgo y la vacuna también te va a proteger.